Buenas tardes, bienvenidos todos. Esta es la sesión 145, preguntas a tu endocrinólogo. Tenemos aquí a Claudia Figueroa de México y yo soy Damaris Fernández, quienes somos las presentadoras en esta sesión. Claudia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Figueroa. Soy presidenta y fundadora de AMECAT, la Asociación de Pacientes de Cáncer de Tiroides en México. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. También le damos la bienvenida a nuestra presentadora, la doctora Laura Bucay. Voy a leer unas frases que nos indican cuál es la experiencia de la doctora Bucay en cáncer de tiroides. La doctora Bucay es endocrinóloga en el Memorial Sloan Kettering Center y es profesora asociada en medicina at Weill Cornell Medical College en New York City. Ha publicado numerosos artículos en libros que manejan el tema de cáncer de tiroides. Hoy en día la doctora Bucay también sirve como miembro de la junta editorial del Journal Endocrine Society y es editor asociado de Frontiers in Endocrinology. Es miembro activo de la Sociedad de Endocrinología y de American Thyroid Association, donde es parte del comité. Su principal interés está enfocado en lograr un mejor entendimiento de la patogénesis sobre cáncer de tiroides y manejar las terapias dirigidas sobre este tema. Muchas gracias, doctora, por compartirnos su tiempo, su conocimiento. Toda la comunidad de pacientes le da la bienvenida y toda la comunidad médica pues se siente orgullosa de ver su presentación y escucharle esta tarde. Gracias, Damaris. Creo que tenemos una pregunta en el chat y la manera en que vamos a organizar esta sesión es básicamente contestando preguntas. I'm going to switch to English because the question was asked in English, so I want to know from the person who asked it whether you'd rather me speak Spanish or English. Spanish, please, because Español. Or both of them, because if the question is in English, if you can, please, both of them. Dolphin 75, can you clarify whether you speak Spanish? No sé si habla, it's okay in Spanish. Ok, perfecto. Entonces, puedo contestar las preguntas en español y si hay alguna duda o si tenemos alguna persona que habla en inglés y no en español, podemos traducir cuando nos entienda. Entonces, la primera pregunta que tenemos es ¿qué puedo esperar? Tuve una cirugía hace 2 años con disección ganglionar del nivel 6, con mínima extensión extratiroidea. Recibí yodo radioactivo en septiembre del 2019. Mi tiroglobulina en diciembre del 2019 fue 11 y está disminuyendo a 3.2 en la última medición en octubre del 2021. En todas las mediciones ha tendido a disminuirse. ¿Qué es lo que puedo esperar? En el ultrasonido no hay ganglios sospechosos. Entonces, esta es una situación muy común con la que nos encontramos todos los días, ¿verdad? La tiroglobulina en muchos pacientes no se negativiza y se hace 0 en los primeros 6 meses después de la cirugía. Una de las preguntas más importantes para poder entender lo que pasa en el futuro de estos pacientes es ¿qué ha pasado en la cirugía? ¿Cuántos ganglios linfáticos habían sido comprometidos en la disección del nivel 6? Y si había algún otro ganglio linfático comprometido que no haya sido visualizado durante la cirugía. Porque no es lo mismo que nosotros nos encontremos con una anatomía patológica en donde dice 6 de 6 ganglios linfáticos en nivel 6 estaban comprometidos con cáncer de tiroides,
que 6 de 20 ganglios linfáticos estaban comprometidos con cáncer de tiroides. Ustedes se pueden imaginar que cuando la relación entre la cantidad de ganglios linfáticos comprometidos con la cantidad de ganglios linfáticos extraídos es grande, entonces la probabilidad de que haya otros ganglios linfáticos comprometidos es menor. Entonces acá dice 14 ganglios positivos en nivel 6, se hizo resección lateral, pero no hubo ganglios positivos y se removieron en total 52 ganglios linfáticos. Entonces, esta relación entre 14 ganglios comprometidos positivos de 52 removidos es una relación muy buena porque es más o menos el 20% de los ganglios removidos. Entonces, lo que podemos esperar es que la cirugía fue lo suficientemente completa como para sacar la mayor cantidad de ganglios. Y la manera de interpretar esta tiroglobulina que está bajando es seguir esperando, porque desde el momento en que se administra yodo radioactivo hasta que se ve el efecto completo del yodo radioactivo, pueden pasar 2 o 3 años y el yodo radioactivo sigue destruyendo células microscópicas de cáncer de tiroides que pueden estar escondidos en ganglios linfáticos en el nivel 6. Esto se ve porque la tiroglobulina no baja de repente de 11 a 0. Bajó de 11 a 3 en el transcurso de todo un año y puede seguir bajando a 2, a 1, a 0.5 y a indetectable. En la mayoría de la gente joven, y no sé qué edad tiene, mi paciente acá que nos presenta el caso, hay 46, paciente muy joven, en donde nosotros sabemos que la patología típica de cáncer de tiroides es tener comprometidos muchísimos ganglios linfáticos, y no por eso el pronóstico es peor. En pacientes entre 20 y 50 años, la aparición de ganglios linfáticos en el compartimiento central y en el compartimiento lateral es muy común y es muy frecuente. Y la recurrencia en ganglios linfáticos en el mismo compartimiento central o en compartimientos laterales es el tipo de recurrencia más común que vemos. Entonces, si la tiroglobulina después de 2 años, en diciembre del 2021, en diciembre del 2022, después de 3 años, continúa siendo detectable en niveles de 2, 1, lo que representa esa tiroglobulina es células microscópicas de cáncer de tiroides escondidas en pequeños ganglios linfáticos que todavía no aparecen anormales a la vista del radiólogo que está leyendo el sonograma del cuello. El sonograma del cuello está leído como clean, está sin ganglios sospechosos. Pero ¿qué pasa? Estos ganglios pueden medir 5 milímetros, pueden medir 6 milímetros, y hasta que no se hacen clínicamente sospechosos, no se pueden reconocer como anormales. Nuestro paciente agrega, tenía 44 al momento del diagnóstico, el riesgo de recurrencia sea baja. El riesgo de recurrencia con esta cantidad de ganglios linfáticos es alrededor del 20% en el resto de su vida. Esas son las estadísticas que damos por la edad que tiene, el tipo de tumor que tiene y la cantidad de ganglios linfáticos que tiene. 20% es bastante bajo, y si siguiera bajando la tiroglobulina alrededor del tiempo, al transcurso del tiempo, este porcentaje de recurrencia continúa bajando. Yo diría que no acepte hacerse otro tratamiento de yodo radioactivo a menos que la tiroglobulina empezara a aumentar otra vez. Si la tiroglobulina continúa bajando, si la tiroglobulina continúa en descenso durante 2, 3, 4 años, y en mi charla siguiente yo voy a presentar el caso de una paciente en donde le pasó lo mismo,
pero seguimos el sonograma durante 7 años y después, recién del 7º año, la tiroglobulina está completamente indetectable. Entonces hay que ser muy pacientes en estos casos y no tratar de agregar más yodo radioactivo sobre un número de tiroglobulina en donde no vemos nada. No vamos a tratar un número en la sangre, vamos a tratar un ganglio linfático comprometido de cáncer de tiroides. Tratar un número es básicamente poner en el cuerpo del paciente un tóxico que no tiene ninguna misión terapéutica. Entonces, la pregunta final es, ¿cree que mi tiroglobulina siga bajando? Sí, es posible que su tiroglobulina siga bajando durante años, en el año 2022, en el año 2023. Puede ser que la tiroglobulina se estabilice en 1.5 y que no llegue a ser completamente indetectable. Puede ser que la tiroglobulina se quede estable en 1.5, 1.2, 1.3. ¿Qué significa eso? Que el yodo radioactivo cumplió su etapa, destruyó la mayor cantidad de células de tiroides que pudo destruir, y hay células de cáncer de tiroides todavía presentes, escondidas en ganglios linfáticos, que puedan llegar a crecer en el futuro. Y en el momento en donde la tiroglobulina empieza a incrementarse en valor en el sentido opuesto, es cuando nos empezamos a preocupar y empezamos a mirar más con otro sonograma, con tomografías computadas del cuello para ver la parte de atrás del cuello, o otro tipo de estudios de imágenes, PET scans o otro tipo de investigaciones. En tanto y en cuanto la tiroglobulina siga bajando de nivel y el sonograma continúe siendo negativo, no hay que hacer ningún tipo de otra investigación. Y una de las cosas que van en contra un poco de las guías de la American Thyroid Association es que en la American Thyroid Association se recomienda hacer rastreos de yodo año tras año, ver si encontramos de dónde sale la tiroglobulina con un rastreo de yodo. La realidad es que el rastreo de yodo no nos va a mostrar nada que no nos muestra el sonograma de alta resolución. Si el sonograma de alta resolución está hecho en manos de gente experimentada, radiólogos que tienen la capacidad de leer ganglios linfáticos anormales en el cuello, el rastreo con yodo lo único que hace es aumentar la TSH que estimula la tiroglobulina y volver para atrás todo un progreso que habíamos hecho durante un año. Entonces, es probable a nuestro paciente que nos está preguntando ahora que le ofrezcan hacerse un rastreo de yodo radioactivo. No tiene ninguna nivel adicional, no tiene ningún beneficio, tuvo un rastreo que salió negativo, claro. Es la típica observación de gente que tiene una tiroglobulina detectable. Mandan a hacer un rastreo de yodo que termina siendo negativo porque el sonograma es negativo y porque el nivel de tiroglobulina sigue bajando. Dice que la tiroglobulina estimulada subió a 48 y la no estimulada estaba en 7. El problema de hacer estos rastreos es que la tiroglobulina sube y ahora nos cuesta bajar un poco más. Todo el progreso que hicimos desde 11 a 3.2 estuvo interrumpida por un pico de tiroglobulina en donde ahora tenemos que seguir bajando la tiroglobulina un poco más. Ahora tenemos el nivel de 3.2 y después vamos a tener un nivel de 2 y después vamos a tener un nivel de 1. Si no se hubiera hecho el rastreo, quizás la tiroglobulina bajaba un poquito más rápida. No hay nada malo en hacerlo, pero obviamente sabemos que este rastreo iba a ser negativo porque no había nada normal en el sonograma del cuello. Entonces, si no es para administrar una segunda dosis de yodo, que en este momento no se recomienda, porque todo está yendo en la dirección que se espera, entonces no hay validez para hacer este tipo de rastreos. Entonces el pronóstico es fantástico para nuestro paciente, la tiroglobulina va a seguir bajando,
puede que se estanque y que se quede en un nivel detectable en 1 o 1,5. Puede que ese nivel represente células microscópicas de cáncer de tiroides que no crezcan en décadas, hasta que nuestro paciente tenga 70 años, 3 décadas de vida más, y que después se note un ganglio linfático comprometido que en el sonograma del cuello aparece anormal. Entonces, mi recomendación sería: continúe con los sonogramas, continúe con las mediciones de tiroglobulina y sea lo más paciente posible para seguir no tratando algo que está básicamente curado, que lo único que vemos es un marcador elevado en la sangre que representa células microscópicas de cáncer de tiroides que pueden llegar a desaparecer en el futuro. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, Dolphins75? Bueno. Mientras Claudia lee la siguiente pregunta, me gustaría preguntarle, doctora, en el primer año de seguimiento, ¿cuál sería el patrón de los sonogramas? ¿El patrón de cada cuánto tiempo? ¿De cada cuánto tiempo? Sí. Al principio del tratamiento con cáncer de tiroides, nuestros pacientes están preocupados, quieren saber qué es lo que hay, qué es lo que se muestra. La realidad es que una vez que se saca la tiroides y que se da yodo radioactivo, es necesario al menos un tiempo de 6 meses como para que se cure todo el cuello, que se cure la cicatriz de la cirugía, que se cure la inflamación por el yodo radioactivo, que haya una cicatrización completa del cuello y que los ganglios linfáticos representen realmente ganglios linfáticos comprometidos con cáncer de tiroides, sospechosos. Entonces, en el primer año yo no haría un sonograma en menor tiempo que 6 meses después de la cirugía y el yodo radioactivo. Después de eso, dependiendo en lo que se encuentra en ese sonograma, es que decidimos cuándo hacer el siguiente sonograma. En general, en cáncer de tiroides las cosas no crecen más rápido que cada 6 meses. Si uno tiene una patología bajo el microscopio muy agresiva, carcinoma de células altas, tall cell, o carcinoma pobremente diferenciado, o la tiroglobulina empieza a subir de manera descontrolada después del cáncer del yodo radioactivo, ahí es cuando acortamos los sonogramas y el intervalo entre sonograma y sonograma. Podemos hacer sonogramas a 3 meses o a 4 meses para ver si realmente hay algo creciendo. Pero si la tiroglobulina sigue bajando, no hay nada palpable en el examen, el yodo radioactivo fue eficiente y todo pareciera que está tendiendo en buena progresión, entonces cada 6 meses es más que suficiente. Una vez que se llegan al año o a los 2 años, si realmente no hay nada anormal, se pueden hacer sonogramas cada 1 año. Cada 1 año es más que suficiente para ver si hay progresión de cáncer de tiroides. El inicio del primer reporte marcó 15% de células altas y eso nos preocupó mucho, pero parece que no llegó a ser relevante. No es relevante porque carcinoma de células altas se considera cuando el 20% o más de las células en la patología son de tipo altas. 15% es como, lo llamamos acá en Estados Unidos tall cell features, y estas tall cell features tienen poca relevancia cuando no se acompañan de otros factores agresivos. La realidad de su caso es que el 15% de las células podrían ser agresivos y estas son las que quizás no responden al yodo radioactivo, pero no por esa estadística del 15% de células altas, le diría que hay que acortar el intervalo entre sonograma y sonograma o que hay que hacer
estudios adicionales del cuello. Seguiría con los sonogramas que está teniendo, con las tiroglobulinas que está teniendo, y ahora que se cumplieron 2 años casi del tratamiento con yodo radioactivo y de tiroglobulina que viene bajando continuamente, está bien espaciar los sonogramas una vez al año. No hay beneficio de hacerlos más juntos porque no van a encontrar nada. Clau. Hola, pues creo que está respondiendo todas las preguntas que está poniendo aquí y hasta ahí la última fue esta de lo de las células altas. Creo que no hay más preguntas. Bueno, pero bueno, siguiendo con el mismo tema, doctora. Después, en un paciente posoperado, ¿cuál es el valor de tiroglobulina que ustedes como endocrinólogos prefieren tomar? ¿Tiroglobulina estimulada o bajo supresión de TSH? Sí, bajo supresión de TSH es más que suficiente. Cuando uno mira los estudios después de una buena cirugía de cáncer de tiroides, una tiroglobulina menor de 1 nanogramo por decilitro, es muy buen pronóstico que la cirugía ha sido lo suficientemente completa como para remover todo el cáncer de tiroides. Y esto es suprimido con la TSH baja. Cuando la tiroglobulina es mayor de 5, ahí se ve también que la cirugía fue incompleta o que hay tejido de tiroideo remanente en el cuello o en algún lugar del cuerpo. Entre 1 y 5 es menos obvio dónde está el tejido tiroideo, pero se puede empezar a investigar con sonogramas. Cuando nosotros tenemos pacientes que vienen operados con una tiroglobulina de 2, hacemos un sonograma, a pesar de que sea muy cerca de la cirugía y que tengamos la probabilidad de encontrar tejido cicatrizal, para ver si existen ganglios linfáticos sospechosos que no han sido removidos en la cirugía inicial. Esto lo hacemos de manera rutinaria porque cuando nuestros cirujanos operan a los pacientes, la tiroglobulina realmente debería bajar menos de 1 y no tiene beneficio en estimularla a menos que el paciente esté preparándose para recibir yodo radioactivo. Cuando miramos algunos estudios en la literatura, existen casos en donde la tiroglobulina se estimula. Y estos tiroglobulinas estimuladas mucho dependen del valor de tiroglobulina previo a la cirugía. Existen muchas glándulas tiroideas, bóceos tiroideos, con una tiroglobulina de 1000, en donde la tiroglobulina viene bajando después de la cirugía y que a veces nos encontramos con tiroglobulinas de 10 porque el valor inicial era tan elevado. Y cuando la TSH no está suprimida, puede tener un efecto bastante importante en el valor de tiroglobulina total, especialmente cuando está estimulada. En general no hacemos nada con tiroglobulina estimulada, a menos que lo que querramos hacer es asegurarnos después de 5 años que el paciente está curado biológicamente, de manera bioquímica. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos una tiroglobulina que es indetectable, pero de manera suprimida, durante 5 años después de la cirugía y el yodo radioactivo, y queremos saber, ¿el paciente está curado o no está curado? Porque tenía riesgo alto de recurrencia. Ahí es cuando estimularíamos la tiroglobulina para ver si sube o si no sube después de 5 años, y ver si queda algo de tejido tiroideo en el cuello de nuestro paciente. Esa es la única situación, en el único escenario en donde más o menos yo diría tiene valor una tiroglobulina estimulada. Afuera de ese escenario es muy poco
valioso una tiroglobulina estimulada porque no nos aporta más información que lo que aporta una tiroglobulina suprimida, detectable en la sangre, cuando tenemos el ensayo ultrasensible. Me imagino que en Honduras o en México cuentan con la tiroglobulina ultrasensible que se mide hasta 0.1, ¿verdad? Sí. En Sí. algunos laboratorios ya, sí. En algunos laboratorios. En esos casos, la tiroglobulina ultrasensible detectable en la sangre de manera suprimida es suficiente para evaluar cuánto tejido tiroideo queda en el cuello. Rastreo corporal previo a la ablación, ¿hoy en día realmente es necesario o no? Es algo debatido. En las guías de la American Thyroid Association dicen que sí, que un rastreo corporal total antes de dar el yodo radioactivo. La realidad es que cuando nosotros miramos los estudios de rastreo corporal total antes de administrar el yodo radioactivo en nuestros pacientes, la cantidad de veces que cambiamos la dosis de yodo radioactivo que vamos a administrar basado en el rastreo corporal total previo a la dosis terapéutica de yodo es mínima, menos del 1%. Entonces, hasta nosotros mismos estamos entreteniendo la posibilidad de ni siquiera hacer rastreo corporal total previo a la administración de yodo. A menos que uno sospeche, hay demasiado tejido tiroideo funcionante en el cuello, o han dejado una cirugía incompleta. Cuando la tiroglobulina está en 2 o 3, y queremos ver qué es lo que pasa, de dónde viene esa tiroglobulina, del cuello, de un nódulo en el pecho, si hay algo, o por ejemplo en pacientes muy jóvenes, pacientes de 18 años, pacientes de 20 años con ganglios linfáticos en los 2 lados del cuello, que se saca todo y por cualquier razón no se hizo una tomografía computada una tomografía computada del pecho o una radiografía. En esos casos, uno sospecha metástasis pulmonares, y en esos casos uno quiere saber, con el rastreo corporal total, que sí tiene captación o no captación en el pecho para cambiar la dosis de yodo radioactivo que le vamos a dar terapéuticamente por primera vez. Quizás sin captación pulmonar le daríamos 100 milicuries, o con captación pulmonar le daríamos 150 milicuries o 200 milicuries, de acuerdo a eso. Pero en general, para los pacientes en donde sabemos que están perfectamente operados con una tiroidectomía total completa, con un vaciamiento ganglionar adecuado, donde la tiroglobulina es 0.1 o 0.2, después de la cirugía suprimida, el valor del rastreo corporal total previo a la dosis terapéutica de yodo es mínimo. ¿Alguna pregunta, Clau? Bueno, aquí comenta también Dolphin75, pone increíble aporte, muchas gracias doctora, estoy mucho más tranquilo. Y también comenta que Quest mide hasta 0.1 NGDL, creo que eso ya lo contestaron. También yo tenía una duda, doctora, y preguntas que tuvimos ayer nosotros en una sesión acá en México. Preguntaban los pacientes cuánto tiempo deben de estar suprimidos. Sí sabemos del riesgo bajo, medio y el riesgo alto, pero ¿cuánto tiempo los van a tener suprimidos o menos de 0 la TSH? En pacientes con alto riesgo de recurrencia, en donde tenemos muchos ganglios linfáticos, invasión vascular, pobremente diferenciados o extensión extratiroidea macroscópica, esos pacientes, si las comorbilidades del paciente permiten, si el paciente no tiene fibrilación auricular, si el paciente no tiene osteoporosis, si el paciente no tiene otros factores de riesgo que impiden la supresión con hormona tiroideas, se deja la supresión por 2 a 5 años. Si después de 5 años no se ha detectado una recurrencia de cáncer de tiroides, la mayoría de la literatura muestra que las recurrencias de cáncer de tiroides van a ocurrir dentro de los primeros 6 años
de la cirugía. Entonces, ese es en general la cantidad de tiempo en donde uno decide suprimir la TSH, y a partir de los 5 o 6 años se puede empezar a relajar la supresión. En pacientes con riesgo intermedio o riesgo bajo de recurrencia, el beneficio de la supresión de la TSH es menor, porque probablemente estos pacientes sean curados con cirugía y con iodo radioactivo en el primer año después de ser identificados como pacientes con cáncer de tiroides. Entonces, en estos pacientes en donde la tiroglobulina está indetectable, los sonogramas del cuello no muestran nada sospechoso, en los primeros 2 o 3 años, ahí relajamos la supresión de hormona tiroidea y realmente vemos qué es lo que pasa con la tiroglobulina. En pacientes con comorbilidades es un poco más complicado, porque desde el principio no podemos suprimir tanto la TSH por miedo a fibrilación auricular, por miedo a osteoporosis severa, fracturas en los huesos. Entonces esos son los pacientes en donde tenemos que un poco manejar la medicación para los huesos, la medicación para el corazón, con la cantidad de supresión de TSH que vamos a usar. Hay otra pregunta de Dolphin75 que dice: podemos entender que al inicio del riesgo de recurrencia, cuando hay ganglios linfáticos, el riesgo de recurrencia llega al 20%, pero baja con el tiempo de acuerdo a la evolución. Sí, el riesgo de recurrencia baja con el tiempo de acuerdo a la evolución. Si la evolución es favorable, si la tiroglobulina baja, si no hay ganglios sospechosos en el sonograma del cuello, este riesgo de recurrencia definitivamente baja del 20 al 10, al 5, al 2%. Y cuando después de 5 o 6 años de monitoreo, si no existen signos de recurrencia, este riesgo puede bajar del 1 al 2%. Sí. ¿Qué aporte tiene la tiroglobulina tomada, tiroglobulina intranodal? Estamos hablando de una recurrencia. ¿Tiene algún aporte tomar esta tiroglobulina intranodal en un ganglio, por ejemplo, de menos de 1 centímetro? ¿Tiene algún aporte importante? Yo diría que el beneficio de hacer tiroglobulina intranodal, y eso es medición de tiroglobulina de una punción aspiración con aguja fina en un sonograma del cuello, es cuando las características del ganglio linfático no son obvias de sospechosos de malignidad. Eso, lo que quiere decir eso es, muchas veces nuestros radiólogos nos dicen: este es un ganglio indeterminado, que ha estado redondeado, que ha crecido más o menos en el transcurso de la historia de esta persona, o que aparece más o menos quístico, pero no estamos seguros de que contenga cáncer de tiroides. Y la tiroglobulina puede ser suprimida, pero más o menos. Puede estar en un nivel de 0.2, 0.4, 0.3. En esos casos, hacer una tiroglobulina intranodal lo único que nos aporta es entender si el ganglio linfático que estamos viendo, que es indeterminado, es realmente sospechoso o no sospechoso, y si vamos a hacer algo al respecto. Muchas veces lo que yo le digo a mis pacientes, y nosotros hacemos muy pocas tiroglobulinas intranodales con punción aspiración, es: yo voy a mirar a su cuerpo, a su cuello, asumiendo que estos ganglios son sospechosos, indeed, que son realmente cáncer de tiroides. Pero son tan pequeñitos, son tan chicos, que no vamos a hacer nada al respecto, porque no le voy a dar otra dosis de yodo radioactivo, porque no la voy a mandar a operar a esta paciente, y porque el ganglio está lejos de estructuras críticas en el cuello. Si el ganglio estuviera ubicado cerca de la tráquea, cerca del esófago, cerca del nervio laringio recurrente, cerca de estructuras críticas del cuello,
y uno realmente quiere saber si este ganglio representa o no representa cáncer de tiroides, porque si es un ganglio benigno, lo dejamos. Si es un ganglio que representa cáncer de tiroides, vamos a querer hacer algo al respecto en el momento en que crezca. En la mayoría de estos casos en donde el ganglio está en nivel 3, nivel 4, niveles laterales o aún en el compartimiento central, pero son muy pequeñitos y no vamos a hacer nada, muchas veces la conversación con el paciente es, yo no voy a dejar que este ganglio dañe ninguna estructura crítica en su cuello, y voy a mirar este ganglio como si fuera cáncer de tiroides, pero no vamos a hacer nada al respecto, porque hacer algo al respecto y poner tratamiento al respecto puede dañarlo más que curarlo. Muchas cirugías en el cuello, hay pacientes que nos vienen con 3, 4, 5 cirugías en el transcurso de 2 o 3 años, simplemente porque alguien decidió poner una aguja, medir una tiroglobulina intraganglionar, la tiroglobulina salió 25, y sí, ese ganglio es un ganglio linfático sospechoso. No porque sea un ganglio linfático sospechoso hay que necesariamente sacarlo del cuello. Y eso es muy difícil cuando uno empieza a tratar cáncer de tiroides, porque nosotros queremos que todo el cuello luzca fantástico, sin cáncer, sin ganglios sospechosos, sin nada. Pero hay muchas veces que el mejor tratamiento para nuestros pacientes es continuar la observación hasta que los ganglios sean del suficientemente tamaño como para que un cirujano haga una cirugía completa final, y no que tenga que ser operado 3 o 4 veces en el transcurso de 2 o 3 años. Entonces, para contestar la pregunta un poco más de manera dirigida, le diría que la tiroglobulina intraganglionar la usaría solo si es importante definir si el ganglio linfático es sospechoso y contiene cáncer de tiroides o no. Si no es importante o si no vamos a hacer nada al respecto, esta tiroglobulina intraganglionar no tiene relevancia. Hay otra pregunta otra vez de Dolphin75. Dice que tienen experiencia en hipoparatiroidismo postquirúrgico. ¿Afecta el pronóstico del cáncer de tiroides? Yo tengo hipopara. El hipoparatiroidismo no afecta per se el pronóstico del cáncer de tiroides. El pronóstico del cáncer de tiroides es independiente del nivel de calcio. Lo que sí afecta es la calidad de vida. Obviamente, cuando tenemos hipoparatiroidismo permanente, que eso lamentablemente ocurre en el 2% de los pacientes que nosotros tratamos aquí, y depende, cada cirujano tiene sus estadísticas, es una cuestión de calidad de vida. Entonces el hipoparatiroidismo permanente, que se trata con calcitriol y con calcio, es algo bastante debilitante, porque los pacientes que no toman el calcitriol o que se olvidan de tomar el calcio tienen realmente síntomas de entumecimiento de las manos, de los pies, y otros síntomas típicos de bajo el calcio. Pero per se, afección del pronóstico del cáncer de tiroides por el calcio bajo, no, realmente son dos rutas completamente separadas que no tienen correlación una con la otra. Digamos, lo que se podría decir de la única correlación es que en pacientes con cirugías muy complicadas, en donde el tumor está invadiendo las glándulas paratiroideas, o el tumor está invadiendo el cuello de manera local, el hipoparatiroidismo o permanente indica que la cirugía fue muy complicada y que el cáncer es bastante agresivo, pero no al revés. El hipoparatiroidismo no es que induce un pronóstico bajo, es, digamos, pensar para atrás. Es decir, ¿por qué este paciente tiene hipoparatiroidismo? Es porque hubo un problema en la cirugía y el tumor era bastante agresivo, o el cirujano tiene alguna
explicación de dónde estaban ubicadas las paratiroides o la irrigación de las paratiroides que se dañaron. En el tema que usted maneja, que es un tema muy importante como mejorar la terapia dirigida, es un tema poco conocido porque la terapia dirigida no es para la mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides. Respecto a eso, me gustaría hacerle esta pregunta para que todos conozcamos un poco más de este tema que es tan importante hoy en día. ¿A quién están dirigidas estas terapias dirigidas en cáncer de tiroides? ¿Cuáles son ese tipo de pacientes que necesitan este tipo de terapias y cuáles son las que actualmente se utilizan y cuáles serían sus consejos puntuales para aquellos pacientes que van a entrar a ese proceso? Hay toda una sesión de terapias dirigidas donde voy a describir un par de casos y vamos a hablar de esto entre las 4 y las 5 de la tarde hoy. Y la sesión se llama Terapias dirigidas en cáncer de tiroides refractario al yodo. En general, los pacientes que no responden a la primera o segunda dosis de yodo radioactivo son aquellos que consideramos elegibles como para recibir terapias dirigidas. Las terapias dirigidas ¿a qué? Son dirigidas a la mutación genética que da origen al cáncer de tiroides. En los últimos 10 años ha habido una explosión de genética molecular en el cáncer de tiroides con mutaciones BRAF, con mutaciones RAS, con fusiones, y lo que la terapia dirigida significa es terapias dirigidas a la mutación genética que da origen y progreso al cáncer de tiroides. En general, estas terapias se reservan para pacientes que tienen metástasis a distancia, pacientes que tienen metástasis a distancia que están progresando en el tiempo. Muchos de nuestros pacientes tienen metástasis en los pulmones o metástasis en los huesos que no progresan, que simplemente son tratadas con la primera dosis de yodo radioactivo y que se mantienen sin progresar a lo largo de los años. Y esto lo vemos por un nivel constante de tiroglobulina o de anticuerpos antitiroglobulina y una falta de progresión estructural en las tomografías o en los estudios de imágenes que le hacemos a nuestros pacientes. Entonces, en esos pacientes no usamos las terapias dirigidas. En esos pacientes lo que hacemos es continuar la observación para que las terapias dirigidas sean usadas en un momento final o en un momento más alejado de la evaluación inicial. Cuando el paciente empieza a progresar de manera estructural y sabemos que progresa a pesar de una dosis o 2 dosis de yodo radioactivo, entonces en esos pacientes consideramos tener terapias dirigidas al cáncer de tiroides. Las terapias dirigidas pueden ser terapias dirigidas generales o terapias dirigidas con adición de yodo radioactivo. Hay 2 maneras de usarlas. Una es usar solamente inhibidores de la mutación genética. Bemurafenib, dabrafenib son inhibidores de BRAF. Trametinib, selumetinib son inhibidores de MEK. Entrectinib, larotrectinib son inhibidores de NTRK fusions. Son todos nombres de drogas que se pueden usar sin la adición de yodo radioactivo. Pero también hay clinical trials y hay ensayos y uso de estas drogas con yodo radioactivo adicional. ¿Y por qué se usa el yodo radioactivo con estas drogas de terapia dirigida? Porque las drogas hacen que se rediferencie el tumor. El tumor, por definición, cuando progresa después de un
una o dos sesiones de yodo radioactivo, se considera yodo refractario por tener progresión estructural a pesar de la recepción de yodo radioactivo. Entonces, cuando esto ocurre y el paciente tiene metástasis a distancia, particularmente creciendo o en ubicación críticas de acuerdo a la ubicación de esta metástasis, es cuando decidimos usar estas terapias dirigidas con adición de yodo radioactivo para consolidar el tratamiento final. En pacientes jóvenes, en general, no les ofrecemos a menos que el tumor esté creciendo, porque sabemos que en pacientes jóvenes con metástasis pulmonares, en raros casos progresan en el tiempo. Solo en pacientes que están progresando estructuralmente es cuando ofrecemos este tipo de medicación. Voy a hablar más tarde, entre las 4 y las 5, otros tipos de situaciones en donde se usa esto, pero en general es una minoría la cantidad de pacientes en las que tenemos que usar este tipo de tratamiento. Son pacientes muy avanzados que no llegan ni al 10% de toda nuestra población de cáncer de tiroides. En la mayoría de los pacientes, la cirugía y el yodo radioactivo son suficientes como para tratar y controlar a nuestros pacientes. Muchas gracias. Realmente este es un tema desconocido. Creo que su próxima sesión será en inglés y entonces esta respuesta ha sido muy oportuna y muchísimas gracias. Claudia. Bueno. Sí, doctora, también yo tenía otra duda. ¿En qué caso se usa la radioterapia? En algunos pacientes les dan yodo radioactivo y si ven que no funciona, no sé si sean yodo refractarios o no, pero les combinan a veces con radioterapia. Cuando el tema de la radioterapia está muy debatido en la literatura de cáncer de tiroides, porque la realidad es que nadie tiene la respuesta correcta en a quién administrar y a quién no administrar. Es una pregunta que se viene debatiendo en todos los annual meetings y en todos los congresos de cáncer de tiroides. Pero la práctica habitual es cuando hay un cáncer de tiroides localmente invasivo, muy agresivo, en donde la cirugía inicial no es suficiente como para prevenir que el cáncer siga creciendo, esa es una de las indicaciones para administrar radioterapia. Otra indicación es cuando tenemos un cáncer localmente invasivo de una histopatología agresiva, pobremente diferenciado o de células altas o con marcada necrosis o mitosis o extensión vascular, y el paciente tiene edad avanzada. Y esto es fundamental. Cuando el paciente tiene 70 años, 80 años, 90 años, es cuando nosotros consideramos la radioterapia del cuello más beneficiosa. Porque, ¿qué ocurre? En pacientes jóvenes, a pesar de que hayan estas características agresivas del tumor, los pacientes jóvenes tienen mejor pronóstico en general. La edad se vio en cáncer de tiroides que tiene mucho que ver con el pronóstico total de cómo va a estar el paciente en el futuro. En pacientes de edad avanzada, los tumores han acumulado muchas mutaciones en donde si no hacemos algo para controlar el crecimiento local del tumor, este tumor va a seguir creciendo y va a invadir estructuras críticas del cuello. Entonces, en estos pacientes de edad avanzada es a los que vamos a decidir otorgarles o administrarles radioterapia, además del yodo radioactivo o además de la cirugía que tienen. En pacientes jóvenes, no solo porque tienen mejor pronóstico por la histopatología bajo el microscopio o por la cantidad de mutaciones genéticas que acarrea el tumor,
sino por la cantidad de efectos adversos que la radioterapia puede llegar a tener en el cuello en el tiempo, como constricción del esófago, como caries, cavidades en los dientes, dificultad para tragar, falta de saliva. Hay un montón de complicaciones después de la radioterapia local, en donde para una persona joven es muy debilitante. Entonces, en general, en pacientes jóvenes tendemos a no administrar radioterapia. Y una indicación más sería si hubiera una no invasión agresiva local, pero invasión microscópica cerca de estructuras críticas del cuello. Si hay invasión microscópica cerca de la tráquea, o el cirujano describe en su reporte que ha tenido que pelar el tumor de los anillos traqueales, y que si llegara a recurrir ese tumor sería intratraqueal, a pesar de que él cree que no ve nada, a esos pacientes es a los que les damos radioterapia en adición del yodo radioactivo. Entonces, para contestar su pregunta, hay situaciones muy particulares en donde decidimos usar la radioterapia en combinación con el yodo radioactivo, especialmente en pacientes mayores. Bueno, se nos acaba el tiempo. La verdad que nos quedamos con ganas porque ha sido un placer escuchar sus explicaciones. Han sido explicaciones muy, muy claras, muy completas. Creo que estamos sumamente satisfechos y agradecidos porque no es fácil siempre que el paciente pueda entender con un lenguaje sencillo este tema, y es un tema nuevo para la mayoría de nosotros los pacientes. Pero igualmente esta ha sido una reunión muy de mucho beneficio, no solamente para nosotros los pacientes, porque la comunidad médica en todos los países de Latinoamérica especialmente no tiene los mismos consensos, ¿verdad? Entonces es enriquecedor aprender unos de otros. Nos quedamos con ganas, esperamos verle el próximo año, y muchísimas gracias por este tiempo especial que nos ha regalado. Un placer para todos, muchísimas gracias por la invitación. Espero verlos en la charla entre las 4 y las 5 de la tarde, y si hay preguntas adicionales, háganmelas saber, obviamente. Mi nombre es Laura Bucay, trabajo para Memorial, y mi email está en todos lados en la web. Así que un placer, y gracias a Taika. Si quedan alguna otra pregunta de último momento, no la podemos ver. Si no, muchísimas gracias otra vez por haberme invitado. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Un saludo a toda tu asociación en México, de la Asociación Hondureña de Cáncer de Tiroides. Y gracias nuevamente a la doctora Bucay. Muchas gracias a todos. Gracias a la doctora por su excelente charla y responder todas nuestras dudas. Gracias, Damaris, y nos vemos el próximo año. Bueno, más tarde en las otras sesiones. Gracias. Gracias a ustedes. Bonita, Bye, bye. Bonita tarde.